Muy buenas noches, estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera. Yo soy Anaís Zamora. Y bueno, desde hace 6 años, CIMAC genera un registro, un seguimiento de agresiones hacia mujeres periodistas y ha generado 3 informes. Recién ayer, han presentado el último, que habla acerca del cacicazgo en los medios que está afectando a las mujeres periodistas. Y el día de hoy estamos con Lucía Lagunes, directora de CIMAC, y con Fabiola González, que han producido este informe para conocer más acerca de lo que se plantea y lo que han encontrado en su registro. Bienvenidas. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí. Sabemos que presentaron el informe y andan como todas a prisa. Y justo estamos hablando de que Comunicación e Información de la Mujer inició hace tiempo un registro sobre las agresiones que enfrentaban las mujeres periodistas, que enfrentamos. Yo soy una mujer periodista también. Y lo empezó a hacer desde un enfoque con perspectiva de género. ¿Nos podían decir por qué es importante empezar a ver las agresiones que sufren hombres y mujeres en el ejercicio periodístico de distinta manera? Bueno, empezamos el registro porque las mujeres periodistas no aparecían en los registros que se realizaban en México sobre agresiones contra periodistas, como si nosotras no existiéramos en el mundo del periodismo. Y no había realmente una voluntad de las organizaciones de poner esta mirada, así que nos vimos a la tarea de ir documentando desde una mirada feminista lo que estaba ocurriendo con las mujeres periodistas y bueno, llevamos efectivamente 3 informes que van dando cuenta de lo que está ocurriendo en el país con el trabajo que estamos haciendo las mujeres periodistas y con los temas que estamos abordando y por los cuales estamos siendo agredidas. Hay algunos hallazgos, digamos, de carácter cuantitativo, pero también este informe tiene una profundidad cualitativa que como decir, da cuenta de las historias de vida de las periodistas, de lo que las lleva a ejercer la profesión del periodismo y también a mantenerse ahí a pesar de la violencia que viven. Pero para entrar primero en el aspecto más estadístico, ustedes tienen algunos hallazgos importantes en este informe, como el aumento de agresiones respecto a años anteriores. ¿Nos quieres compartir un poco más, Fabiola, acerca de estas figuras? Sí, precisamente 2014 y 2015 son los años en donde se recrudece la violencia. Encontramos que se incrementó en un 70%, esto es alarmante, específicamente contra las mujeres periodistas. Hay algunas cosas que se vienen repitiendo, como por ejemplo las entidades. Veracruz es una de las entidades más peligrosas, más mortífera para las colegas, pero también la Ciudad de México. Además de la Ciudad de México, bueno, pues también está Guerrero, Morelos, Oaxaca. Son las 5 entidades en donde más hay violencia contra las periodistas. Una cosa más que también encontramos es de que no solamente se recrudece, sino también la violencia se expande a más entidades. Esto también nos permite ver la facilidad con que la violencia se maximiza hacia las periodistas. Y, por ejemplo, han pasado tres informes ya. El primero fue un diagnóstico, es decir, un acercamiento a la violencia que estaban viviendo las mujeres, estaban enfrentando. El segundo se enfoca en la impunidad de estas agresiones y ahora habla de cacicazgos. ¿Cuáles son como las líneas, digamos, iguales que han visto o que permanecen en esos 3 informes? ¿O han visto que existen nuevos retos, nuevas plataformas en donde se está ejerciendo esta violencia o nuevas formas? ¿Cómo podrían contarnos un poco de eso, Lucía? Pues mira, yo creo que una de las cosas que nos narra este tercer informe tiene que ver con, digamos, la salida del anonimato de las periodistas que están en medios digitales. Eso nos llamó muchísimo la atención, especialmente en 2014-2015. Hay un incremento de agresiones contra mujeres periodistas que están en medios digitales, cuando en los 2 informes anteriores lo que habíamos tenido eran reporteras de los medios tradicionales, de los medios radio, televisión, medios impresos. Pero en estos 2 últimos años lo que vemos es una mayor presencia de las mujeres violentadas en los medios digitales y además jóvenes, que esa es otra característica también en esta. Digamos que el promedio de edad de las mujeres que encontramos es entre 30 y 35 años en general, pero cuando te vas al mundo digital, esta edad baja. Son mujeres mucho más jóvenes las que están siendo violentadas dentro de esta realidad que estamos hablando, ¿no?
Volviendo un poco al tema de la diferencia de género en la agresión, no sé si nos pueden dar ejemplos concretos, por ejemplo, de cómo las agresiones contra mujeres son específicas. Ustedes reconocen ahí el sesgo de género justo por ser mujeres, en comparación a la agresión que viven los hombres periodistas, por ejemplo. Sí, en el caso de las mujeres periodistas, la violencia se presenta. Por ejemplo, en los allanamientos se da mucho que las colegas encuentran su ropa íntima regada por la casa. Esas son unas marcas claras de género. Encuentran incluso marcas de bota o que el agresor, aparte de entrar a su casa, a su espacio, se baña, incluso defeca, y lo dejan allí para que la periodista se inhiba y sea un mensaje claro. Pero también encontramos otro tipo de violencia, esta sería, bueno, patrimonial, en donde llegan, allanan tu casa. Pero también hay violencia psicológica, que es la mayor. Y en este caso se da por medio de amenazas, no solamente también de amenazas, sino en redes sociales, esta plataforma, o más bien estas plataformas que ayudan como a que la información sea más rápida. También por medio de estas plataformas se han generado campañas de desprestigio, de calumnia, de difamación en contra de las colegas. Y lo hacen de una forma, pues, como difamándolas en su vida sexual o ligándolas con crimen organizado. Y esto mina la credibilidad de las periodistas. O sea, es como si de alguna u otra forma nos estuvieran diciendo que el hecho de usar nuestra voz va a ser castigado, y más cuando lo haces de una forma profesional. Vamos a ir a un corte y volvemos para que nos sigan como contando de qué hablamos cuando hablamos de Casicados. Estamos de regreso en Luchadoras, tratando de entender justo el componente de género en las agresiones hacia mujeres periodistas. Lucía, ¿quieres ahondar un poco más en esta especificidad? Sí, además de lo que Fabiola nos ha narrado, hay dos elementos a mi juicio que son como muy importantes. Uno, que cuando hay una violencia contra una mujer periodista, difícilmente se cree que su trabajo es producto o es el que ha detonado la violencia. Normalmente lo que se suele hacer, sobre todo en parte de las autoridades, pero también entre los colegas periodistas, es primero buscar alrededor de tu vida personal. Es decir, si esta tiene que ver con que tenías un amorío por ahí o etcétera. Pero es una desvalorización del trabajo periodístico de las mujeres lo que hace dudar que tenga que ver la agresión. Entonces, las mujeres periodistas tienen que hacer un sobreesfuerzo, uno, para que les crean que tiene que ver con su trabajo, y dos, para que puedan recibir digamos, ser arropadas por el gremio. Incluso muchas veces los propios colegas disminuyen la violencia diciendo, bueno, realmente lo que pasa es que a ella le encanta ser el estrella o está buscando algo, ¿no? Y cuando denuncian ante las autoridades se repite el mismo patrón, es decir, esta lógica de que lo que hagamos las mujeres es de menor valía, implica además
que aleje a las mujeres de la justicia, que aleje a las mujeres periodistas de una verdadera protección integral, pero además esta cosa no ocurre cuando son compañeros periodistas los que son agredidos. Jamás se pone en tela de juicio de que su trabajo profesional sea el motivo de la agresión. Entonces las periodistas tienen que recabar muchísima mayor información para poder entregar y decir, mira, sí tiene que ver con mi trabajo, tengo 3 años buscando, etcétera. Eso es una de las características también de género, y además es mucho más difícil que haya una solidaridad interna en el gremio para poder acompañar a las periodistas que en el caso de los compañeros. Y justo ahorita en lo poquito que nos estabas contando, porque el informe da cuenta de muchos más casos y de cómo las chavas que han vivido agresiones, sobre todo, o sea, enfrentan como esta lucha de poderes, como desde medios, autoridades, empresas, como para no dejarlas ejercer tanto su labor, y cuando ocurre una agresión, acceder a la justicia. Y a esto nos referimos ¿a esto se refieren cuando dicen cacicazgos, o cómo podemos desminuzar ese concepto que está ahí en el informe? Sí, precisamente a esto que tú mencionas es cuando nos referimos a los poderes caciquiles. Cuando nos empezamos a cuestionar qué íbamos a poner como en el centro para este informe, nos dimos cuenta que era necesario como poner esto tan importante que no se ve, a las periodistas que están en las entidades, en los municipios, en sus comunidades o a veces en las localidades, ¿no? Cómo se tienen que enfrentar a los poderes caciquiles que muchas veces son conformados por poderes políticos, por empresas, por crimen organizado, que están articulados, y ellas cómo tienen que enfrentarse a eso día con día. En la Ciudad de México no podemos ver estas dimensiones, y era como poner el énfasis a lo que ellas se tienen que enfrentar día con día, en un lugar en donde la zona geográfica es diferente a una ciudad como esta, incluso a nivel poblacional es mucho menor las personas que viven allí, y cómo esto también genera que la violencia que ejercen contra ellas se vea más recrudecida. A eso nos referimos con el poder del cacicazgo, a todos estos poderes que se ejercen sobre ellas y que ellas tienen que enfrentar. Estoy tratando como de priorizar como por qué pregunta le quiero entrar ahora, pero ustedes en el informe hablan también de la historia de Sandra Segura en Veracruz, y a mí me impacta, por ejemplo, que ella dice que es aterrador el ejercicio periodístico en un contexto como puede ser el de Veracruz, ¿no? Y también, justo ahora nos decían que algunas de las entidades con más reporte está Veracruz, pero también está Guerrero, y entonces hablamos de una crisis de derechos humanos con poderes ahí políticos, económicos, sociales, y el ejercicio periodístico como una ventana que busca, ¿cómo decir? Es una ventana de denuncia, ¿no? Entonces, justo quisiera que tratáramos como de comentar el ejercicio periodístico como un ejercicio de defensa de un derecho en medio de un contexto de crisis de derechos humanos. Yo creo que Veracruz es la entidad que más fielmente refleja lo que llamamos cacique. Usamos esta imagen antigua del cacique, es decir, del dueño, que era muchas veces el hacendado en México, ¿no? Que era dueño del territorio donde estaban y de las vidas de las personas. Esto más o menos ocurre. Es decir, Duarte no solamente gobernaba una entidad federativa, sino hacía e hizo de esa entidad federativa cualquier cosa sin que nadie le pusiera un freno. Ejercer el periodismo en Veracruz era y es, yo creo que esto no se ha disminuido, era como jugarse la vida. Y cuando hablas de Sandra Segura, hablas de una reportera en el puerto de Veracruz, tampoco está en una comunidad lejana, que lo que hace es darle voz sobre todo a movimientos sociales y a las denuncias de víctimas, en el caso muy concreto, por ejemplo, de Dafne, esta joven que fue violentada sexualmente por 4 individuos. Hacer esta denuncia a ella le implicó mostrar cómo se coludían las
los poderes en términos del Poder Judicial y del propio gobierno de Duarte para hacer caso omiso y detener a estos individuos y dejar que se fueran, porque eso fue lo que ocurrió. Les dieron todo el tiempo para que pudieran huir de Veracruz y ponerse a salvo. Sandra Segura lo que nos muestra también es esta fortaleza interna que tienen las periodistas para seguir haciendo su trabajo pese a las amenazas, pese a los señalamientos y a las condiciones violentas en las cuales se está ejerciendo periodismo. Pero Guerrero tampoco, diríamos en México, canta mal las rancheras, ¿no? Ahí se unen varias cosas, porque 2014 y 2015 tiene dos contextos muy especiales. Uno que tiene que ver con movilizaciones sociales y otro que tiene que ver con procesos electorales. Entonces, ambos se unen y vuelven a ser un caldo de cultivo muy frágil para ejercer el periodismo. En Guerrero, hablar del movimiento de los padres para exigir la presencia de sus hijos se volvió como un elemento de ataque. Y lo que hemos sido, incluso para las personas defensoras, y hablando un poco con los hallazgos que tenemos en el informe, en otro momento con personas defensoras, veíamos cómo se cruzan este movimiento, por ejemplo, para la agresión a periodistas y defensoras. Y el otro tema tiene que ver con el proceso electoral. Y lo que encontramos fue efectivamente que las periodistas, al denunciar la compra de votos, sin importar el color del partido, fue un elemento para poder hacer un elemento que detona la agresión y que provoca que en estos lugares haya pues estos incrementos de violencia. Entonces, estamos hablando de que existen agresiones aún mayores cuando las periodistas fijan una postura como defensoras de derechos humanos y como activistas, que en mi caso no creo que haya tanta diferencia. De repente incluso se criminaliza el que te declares como activista o a favor de cierto movimiento. ¿Eso encontraron en el informe esto, Fabi? Sí. Se criminaliza y eso mismo esa misma situación genera que tampoco se les ponga mucha atención. Hablo cuando quieren denunciar, por ejemplo, o entrar al mecanismo, porque finalmente se les dice, eres activista, entonces no es por tu trabajo reporteril que te están agrediendo. Van poniendo como barreras para que no puedan tener acceso a la justicia. Y por otra parte, incluso en el gremio son señaladas como es que no es periodista, es activista. Entonces eso genera un señalamiento y las aleja tanto del apoyo del gremio, pero también las aleja de este acceso a la justicia. Y esto hace que la impunidad impere y la repetición de la violencia se siga generando y generando. Vamos a hacer un corte ahora y justo queremos hablar al regresar de qué pasa ya una vez que se comete la agresión, cuál es el respaldo que tienen o no tienen las mujeres periodistas al interior de sus medios y entonces qué sucede, ante qué panorama se enfrentan. Estamos en Luchadoras, regresamos. Curiosamente, la enorme literatura antropológica que hubo sobre Chiapas no sirvió para los diálogos de San Andrés, ¿no? Porque se enfocan en la costumbre, bueno, su idea de costumbre, los ritos, los viejitos, la fiesta, los cargos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que tiene su importancia, pero lo principal no lo vieron, ¿no? No vieron cómo Chiapas de repente cambió en los años 70 con el descubrimiento del petróleo. No vieron la ganaderización de Chiapas, no vieron la militarización de Chiapas. Al enfocarse sobre la costumbre, los viejitos, los cargos, las fiestas, es como si para entender Estados Unidos tuvieron que mirar, analizar el Halloween, ¿no? Pues sí, es una cosita, pues, ¿no? En los últimos 2 años, las mujeres periodistas fueron agredidas en un 70% más que en años anteriores, de acuerdo al registro de CIMAC.
Y justo lo que queremos hablar ahora es, una vez que se materializa la agresión, ¿ante qué panorama se encuentran las compañeras periodistas? Mira, yo te diría que uno de los efectos es de incredulidad, es decir, de shock, de asombro, es decir, ¿por qué? No entiendo, ¿no? En algunos casos es buscar alternativas de qué hacer, ¿no? Creo que hemos logrado superar este primer bloque que encontramos en el primer informe diagnóstico, que era que las periodistas no querían ser señaladas como víctimas. Era una cosa casi de vergüenza que te reconocieras víctima. Creo que eso hemos ido logrando entender que es un derecho, finalmente, ¿no? Y lo otro es que tienen pocas estructuras hacia dónde recurrir, hacia dónde y qué hacer. Y el ejemplo es muy palpable. El mecanismo de protección, por cada 10 periodistas que recibe, 3 solamente son mujeres. Esto te quiere decir que todavía hay un alejamiento, no saben hacia dónde ir, no saben con quién acudir, no tienen idea de qué organizaciones están funcionando, entonces empiezan un poco como a buscar. Y ya una vez que encuentran, lo que sí creo que ocurre es una defensa profunda de que quien agrede a la periodista tiene que ver con su trabajo periodístico. Es decir, no permiten que la autoridad disminuya. Toman mucha fortaleza. Eso también es un proceso como muy interesante de lo que ocurre con las propias periodistas. Nosotras ahora que estamos acompañando a algunas de ellas frente al mecanismo de protección, por ejemplo, están muy claras. Ellas llegan como con mucha claridad de que no van a permitir que se les disminuya, que no van a permitir que les quieran decir que fue el novio o el amante, porque han llegado a grados, por ejemplo, de clonar páginas en internet donde colocan notas falsas para tratar de relacionar a la periodista con el crimen organizado, con la delincuencia, o decir que era amante de no sé quién. Y entonces ellas lo tienen como muy claro, y una vez que toman la decisión, entonces son bastante férreas, lo cual me parece muy importante, y van valorando su propio trabajo. Es como un efecto doble, y eso me parece que también les da muchísima fortaleza. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con los agresores? O sea, estamos hablando de quienes están como mermando esta libertad de expresión de las mujeres, incluso el acceso a la información de todas las personas, porque la labor periodística cumple una función social, siempre me ha parecido eso. ¿Y qué pasa cuando sucede la agresión? ¿Qué pasa con quien está ejerciendo esas violencias? Pues en agresores tenemos que el 54% son funcionarios públicos, no solamente... son de todos los niveles, es a lo que me quiero referir. Son funcionarios de todos los niveles, es decir, desde el MP hasta políticos, hasta policías. Y en policías también son de todos los niveles, tanto federales como estatales o municipales. Y esto de verdad es grave, porque precisamente cuando las periodistas se presentan, por ejemplo, ante el mecanismo de protección, quien está también como parte de la Junta de Gobierno en el mecanismo de protección es Policía Federal, y muchas veces están sentadas en la misma mesa de su agresor. Es preocupante porque también hemos tenido registros de que quienes las están agrediendo son escoltas. También decía Lucía que 2015 se caracteriza por el proceso electoral, y es justamente en este proceso electoral en donde el índice en cuanto a agresores es por parte de simpatizantes políticos o por los mismos políticos que están haciendo en ese momento campaña electoral. Entonces, esto se ha visto como repetitivo en los informes anteriores, pero ahora se va recrudeciendo más, porque cuando nos referimos al poder del cacicazgo, precisamente de esto queremos hablar, de que son estos agresores los mismos que siempre han agredido, sí, pero ahora vienen con más fuerza, y ahora ya vienen como articulados con otros agresores. O sea, ya no es un caso. Antes decíamos, por cada caso son diferentes tipos de violencia, y ahora por cada caso también son diferentes tipos de agresores. Y pensando un poco en las estrategias de respuesta y también en las estrategias de acompañamiento, un dato que a mí me impresiona del informe es que ustedes registran que el 80% de las mujeres periodistas agredidas
carecían del respaldo institucional de los medios donde laboraban para hacer frente a esta agresión. Y también, como ya nos estamos acercando al final del programa, pensar en qué estrategias colectivas entre el gremio periodístico, específicamente las mujeres periodistas, existen y pueden ayudar a responder a este contexto. Mira, una de las cosas que ha ocurrido es que se han ido construyendo redes, alianzas, incluso hasta a través del WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, en el teléfono, donde las periodistas se van monitoreando unas a otras. Es dónde estás, dónde vas, qué está pasando. Y eso es muy importante porque entonces lo que se rompe es este aislamiento que genera también es el propio periodismo y a veces las condiciones en las que tienes que ejercer por la precariedad. Entonces ya puedes compartir el auto, etcétera, ¿no? Es decir, ponerse de acuerdo para hacer acompañamientos, sobre todo en aquellas zonas que saben que hay peligro, ya sea porque está el crimen organizado, ya sea porque hay una efervescencia, digamos, o una movilización social, porque muchas veces lo que ocurre en las movilizaciones sociales es que todo este discurso de odio que se ha dado sobre periodistas en general se vuelve contra las periodistas. Entonces, cuando ven a una reportera cubriendo una manifestación, por ejemplo, inmediatamente dicen es una reportera vendida y suele haber una agresión. Entonces, este tipo de cuestiones implica también que vayan haciendo como estrategias de coberturas de manera conjunta, redes de periodistas que puedan dar incluso, no sé, un comunicado público, sacar la nota en el periódico. Eso es bien importante porque entonces le vas dando una cobertura y no dejar que el hecho se quede aislado. Bueno, ya vamos casi llegando al final del programa. Por último, Fabi, ¿nos podrías decir si existe alguna ruta, por ejemplo, para denunciar si eres mujer periodista y estás sufriendo una agresión? ¿Pueden acercarse a CIMAC? ¿Existen otras redes? Sí, por supuesto, indudablemente pueden acercarse a CIMAC. Me voy a permitir dar el correo, es cimacredes@gmail.com. Es muy importante que sí denuncien. Sabemos que muchas de las periodistas no quieren denunciar. Muchas de las periodistas ya han ido a denunciar y no ha avanzado el caso. O muchas están ya en el mecanismo y han sido agredidas nuevamente. Pero sí es muy importante que si no denuncian, si es su decisión y que están en todo su derecho de no realizar la denuncia ante instituciones, sí se realice una documentación del caso y si denuncien de alguna otra forma, por medio de los medios de comunicación o que se acerquen a las organizaciones, por supuesto que pueden acercarse a CIMAC. cimacredes@gmail.com. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Quisiéramos solamente despedirnos resaltando la importancia de que la violencia contra mujeres periodistas no solamente es un tema de la agresión concreta a ellas como mujeres, sino que vulnera también de todas y todos nosotros nuestro acceso a la información, a la libertad de expresión en general, en un contexto grave de crisis de derechos humanos que existe en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos. Pueden encontrar el informe en la página que les hemos estado compartiendo a lo largo del programa. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Quédense en Rompeviento.